Iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Vida positiva con el pastor Miguel Gil. Bien, 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eliseo querido, buenas tardes a la audiencia también. Hoy un día diferente porque no hizo tanto calor, que digamos, y se viene un frío que anuncia Dirección de Meteorología, así que a cuidarse a aquellos que salieron sin abrigo, probablemente al regresar. Pero creo que es mañana el descenso, o ya es para hoy. Vamos a fijarnos un poco. Me parece que es para mañana, miércoles. Me equivoqué, entonces para mí que era hoy ya, ¿o no? A ver, me fijo un ratito y nos salimos de la duda, ¿sí? Mejor. Tormenta eléctrica, lo que sí se anuncia para esta Tormenta eléctrica. Noche, madrugada. Mañana es el descenso. Mañana, sí, ok, sí. Entonces. Pero igual ya está bien tomarse un poco el trabajo de quitar la camperita, quitar el poncho. Así como veo, vamos a quitar el poncho porque mira que el viernes 2 de mínima, pastor. Especial de aquellos que dicen siempre que aman el frío. Esto le viene muy bien. Sí. Y excelente el matecito que vamos a poder tomar también, ¿verdad? Sí. Así es que, bueno, qué gusto tenerte de vuelta con Gracias, querido Eliseo. Igualmente, para mí estar aquí. Quiero darle mucha participación a la audiencia hoy. Sí. Porque vamos a hablar de un contexto general del país en el cual vivimos nuestro precioso Paraguay y la iglesia. Perspectiva bíblica de la relación iglesia y Estado. Veníamos hablando 2-3 martes de la situación que está pasando Eliseo, de lo que pasó en Estados Unidos con el problema que tuvo el pastor MacArthur con el Estado de California. Ajá. Y este es un tema antiguo, Eliseo, no es un tema de ahora, pero ahora se agudizó. Sí. Y mi preocupación mayor como pastor es a dónde va a parar si esto continúa de una manera, vamos a decir, con una perspectiva más bien social que espiritual, ¿verdad? Sí. Entonces, querido Eliseo, quisiera ver, junto con la audiencia, qué dice la Biblia al respecto de esta relación de iglesia y Estado, ¿verdad? En primer lugar, no se puede vivir sin orden y autoridad. Sería un caos eso. Tenemos que reconocer que necesitamos que nos gobiernen y que nos gobiernen bien. Necesitamos esto del gobierno del Estado en una palabra. Y por esa necesidad es Dios mismo quien instituyó, vamos a decir, las autoridades para que haya una convivencia pacífica y una convivencia donde pueda haber leyes que se respeten y protejan el uno del otro, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros como cristianos, como iglesia, nuestra norma de conducta como cristianos proviene directamente de la Biblia, es decir, del Evangelio. Entonces, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Nuestras obras entonces muestran la clase de fe que tenemos. Entonces, la fe de la iglesia cristiana es una fe que favorece a cualquier estado. Entiéndase esto, en cualquier país la fe cristiana favorece la labor del Estado. Te doy algunos ejemplos antes de ir como introducción. Nosotros los cristianos abogamos por el bien común, la paz, el respeto a la vida,
el respeto a la propiedad privada, abogamos por el buen trato, por el bien, por las cosas que traen beneficio y bendición a todos. Entonces, esto favorece al Estado, a cualquier Estado, porque, en fin, se supone que el Estado busca eso entre sus miembros. Entonces, para ir a algo más concreto, entonces la Biblia, nosotros tenemos una conducta y una regla de vida basada en la Biblia, y la Biblia nos muestra a nosotros ser buenos ciudadanos, lo que cualquier Estado quiere, ¿verdad? Buenos ciudadanos que hagan el bien y que no sean corruptos, que participen activamente y objetivamente en el bien común. Dicho esto, hay dos extremos que evitar, querido Eliseo. Número uno, no idolatrar al Estado. No idolatrar al Estado, ni despreciar al Estado. Esos dos extremos tenemos que evitar, ¿verdad? Como cristianos. No idolatrar al Estado, ¿verdad? Entiéndase, aquellos cristianos que pertenecen a un partido político y llegan al punto de idolatrar al Estado. Ya no ven errores, no critican objetivamente. ¿Por qué? Porque es su partido, es su cayú que está ahí, ¿verdad? Entonces, ya no ve. Entonces, eso es idolatría al Estado. Y están los que desprecian al Estado, no respetan, no honran, como dice la Biblia que tenemos que hacer, Romanos capítulo 13, y se ponen en una actitud de violencia verbal, inclusive violencia física, puede ser a través de manifestaciones, y desprecian totalmente todo lo que es el Estado. O sea, yo me voy por la ruta, desprecio al Estado, veo un cartel que el Estado puso ahí para facilitar el tránsito y lo rompo, porque me da rabia el Estado, ¿verdad? Estos dos extremos tenemos que evitar. Entonces, nuestro punto de partida esta tarde va a ser cuál es la relación bíblica entre Iglesia y Estado, que no debería cambiar a lo largo de la historia, ni debería cambiar en el curso de la historia, a no ser que sucedan ciertos puntos que vamos a mencionar hoy. Entonces, toda obediencia a la ley debe ser objetiva, no tanto subjetiva, ¿verdad? Ejemplo, las leyes de tránsito, las leyes sanitarias, como ahora estamos viviendo, las leyes sociales, todo tiene que ser observado en objetividad. Es decir, si yo cumplo esta ley, no solo me beneficia a mí, sino le beneficia al otro. Te doy un ejemplo. Si ahí dice no estacionar, un ejemplo, y vos no estacionás ahí, ¿verdad? Aparentemente vos perdés, pero lo que vos estás haciendo es, respetando esa ley, estás beneficiando a otro, porque ese espacio es un espacio que quizás se guardó para otra cosa, ¿verdad? O no estacionando donde está marcado específicamente para que las personas que están en silla de ruedas, todo eso. Al no estacionar ahí, vos perdés un espacio, pero al ser objetivo, vos estás ganando un bien común, que es, le está dando lugar a la persona, por si la persona venga a estacionarse ahí. Si no, nunca la persona vino ahí en todo el día, igual vos no perdiste porque estuviste obedeciendo las leyes. En ese sentido, para graficar un poco en forma más sencilla. Entonces, el cristiano de por sí está llamado a ser luz y sal. Entonces, no debe ser una persona conflictiva, hablando socialmente. No debe ser una persona catalogada de rebelde, especialmente rebelde sin causa, ni revolucionario, ni desobediente al Estado, a no ser que, punto suspensivo, que vamos a ir viendo a través de la programación. Entonces, partimos de la base que la Iglesia es teocrática, y por eso respeta y ayuda el trabajo de cualquier gobierno, hasta que este gobierno cumpla lo que Dios le estableció. Entonces, nosotros, en primer lugar, somos personas que respondemos a un Dios. La Iglesia es teocrática, quiere decir que todas sus leyes como Iglesia viene de Dios. Y porque viene de Dios sus leyes, en la Biblia dice, Romanos 13 y algunos versículos que vamos a leer juntos, dice que tenemos que respetar, honrar al gobierno, a las autoridades. Sí. Entonces, en cumplimiento a esa teocracia, también nosotros nos sujetamos, respetamos, pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque honramos a nuestro Dios de esa manera, porque si Dios dice eso, es porque eso es beneficioso, es bueno, ¿verdad? Es saludable. Entonces nosotros acompañamos eso con gozo haciendo. Algunas veces vemos que nuestro gobierno no actúa tan bien como nosotros quisiéramos, pero por amor a Dios nos seguimos sometiendo. ¿Hasta qué punto suspensivo? Entonces, mientras la Iglesia hace el bien, debería tener la alabanza de cualquier gobierno. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si vos haces bien, el gobierno te va a alabar. Sí. O sea, si vos, Eliseo, no le robaste a nadie, no le perjudicaste a nadie, sos un buen vecino, un buen ciudadano, pagás tus impuestos, respetar los gobiernos, respetar las leyes, el gobierno debería alegrarse de que Eliseo Rolón sea un ciudadano paraguayo, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que Dios también
pone esa carga sobre el gobierno. Sí. Gobierno, alegrate si tenés buenos ciudadanos. No le hagas daño, no le desprecies, no le tengas en menos, porque esos ciudadanos te están dando una gran mano en tu tarea. O sea, están facilitando tu tarea. Ahora, si Eliseo es un rebelde, anda incendiando cada rato la cuadra y anda robando a todo lo que pasa, vos sos un problema para el gobierno. Sí. Entonces, en ese punto, la Biblia habla a la iglesia de que nosotros haciendo el bien tendremos alabanza o apoyo, o el gobierno debería de gozarse de tener ciudadanos así. Entonces, ahora, si el gobierno quiere entorpecer el bien que hace la iglesia, el gobierno no está cumpliendo el mandato por el cual Dios lo estableció. Dios estableció el gobierno, no a Mario Aldo Benítez, entiéndase, sino el sistema de gobierno, la autoridad para que haya orden. Dios establece. Entonces, si este gobierno quiere entorpecer el bien que está haciendo la iglesia con leyes contrarias, ¿verdad?, que dificultan la labor de la iglesia, entonces este gobierno no está cumpliendo aquel mandato que Dios le había dado o para el cual Dios le estableció. Entonces ahí comienzan los conflictos y tenemos que ver qué clase de conflicto se da para que nosotros podamos entender si hay una persecución a nuestro llamado por Dios, a nuestra tarea evangelística, si hay una persecución o una oposición o una injusticia, una discriminación. Esto hay que ir evaluando para ver en qué contexto estamos para luego saber qué decisión tomamos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, puede soportar una injusticia. Eso dice la Biblia. Al que te hiera en una mejilla, dale la otra, ¿verdad? Al que te obligue a llevar una milla más una carga, ve con él 2, ¿verdad? Entonces, coincidimos que hay ciertas cosas que se puede soportar por amor a Dios, ¿verdad? No así cuando llegamos a un punto que después vamos a ver que en ese punto sí, ya no se puede, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no es tema de soportar ni llevar la milla ni la otra mejilla. Los líderes espirituales, Eliseo, los líderes espirituales son los primeros que tienen que velar por esta sana relación entre iglesia y Estado. Cuidado los líderes espirituales, porque somos los primeros que tenemos que velar entre una buena relación entre iglesia y Estado. Y aquí todo líder espiritual tiene que dejar de ser fanático por un partido político, dejar de ser rebelde en su carácter, es decir, de salir a gritar y protestar por cualquier cosa y llevar adelante la iglesia una manifestación, porque no, tiene que tener mucho cuidado, porque no veo a un Jesús así, Eliseo. No veo a los apóstoles así. No veo a los padres de la iglesia así, en la historia. No lo veo, ¿verdad? En ciertos aspectos de la historia sí hubieron líderes que llevaron a la iglesia hacia otro camino, pero el liderazgo espiritual es fundamental porque también está en posición de autoridad. Y si en posición de autoridad cumple mal su función, también va a ser demandado de parte de Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, eso no significa que yo tenga que decir en nombre de la obediencia a Dios total desobediencia a los hombres. Es decir, si vos me decís, pastor, aquí está prohibido ingresar porque es una oficina privada. Yo digo, no, yo tengo que obedecer primero a Dios y no a los directivos de Obedira. No en ese sentido, sino ¿en qué sentido? En que en Hechos capítulo 5, verso 29, las autoridades prohibieron a los apóstoles predicar el evangelio. Ahora, ¿quién mandó predicar el evangelio? Jesús. Entonces, ¿quién manda que no se predique? Las autoridades. Sí. Entonces, ¿quién es mayor entre las autoridades humanas? Jesús. Entonces, la obediencia primaria en ese sentido es a Jesús y no a los hombres. ¿Por qué? Porque el mandato vino directamente de Jesús, ¿verdad? Prediquen el evangelio. Y las autoridades, por una cuestión, por una coyuntura política, de celo, todo lo que quieras, quieren prohibir, azotaron a los apóstoles y le dijeron, no queremos más que ustedes prediquen en ese nombre. Entonces ellos dijeron, no, a nosotros se nos dio una orden del mismo Dios de predicar, así que nosotros vamos a seguir predicando, no importa las consecuencias. Ahí vemos una desobediencia clara, pero con un argumento sólido, ¿verdad? ¿Quién mandó predicar? Jesús. ¿Quién manda no predicar? Las autoridades. ¿A quién vamos a hacer caso en esta balanza? Lógicamente a Jesús. Entonces, ¿quién estableció las autoridades? Dios. Entonces Dios está por encima de toda autoridad humana, por encima de toda autoridad espiritual, por encima de todo principado potestad. Y ojo, que el apóstol Pablo dice que todo esto sometió y lo puso bajo los pies de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que ser muy sabia en también administrar el poder espiritual que Dios le dio y el lugar en la tierra. Entonces, en este sentido, 1
primero tenemos que obedecer a Dios por encima de toda autoridad humana. Cuando se trata de que las autoridades humanas quieran prohibir algo que Dios ordenó a su iglesia. Pero la Biblia no promueve la rebelión, querido Eliseo, a las autoridades. No lo promueve, sino enfatiza la obediencia a Dios. Y esto muchas veces implicará la desobediencia en algunos casos al gobierno. En algunos casos, en casos excepcionales. No en todos los casos. No en los casos que a mí me parece o yo sienta. En los casos que el gobierno humano se ponga en directa oposición a los mandatos de Dios. Es ahí donde la iglesia puede desobedecer un mandato de la autoridad. El poder del evangelio o el evangelio de poder. Básicamente debemos obediencia, según la Biblia, a Dios, a los pastores, a las autoridades espirituales de la iglesia, a los padres, a los amos, o sea, a los patrones, y al Estado. Básicamente, la Biblia nos manda obedezcan, porque todas estas personas fueron puestas por Dios en autoridad para bien. Es decir, los pastores están para dirigir, dar el mejor consejo, enseñar lo que la Biblia dice para una mejor convivencia y una mejor relación con Dios. Los padres para educar bien a los hijos, los amos para cuidar a los empleados, dar lo que es justo, y el Estado para cuidar de las vidas de sus habitantes. Entonces, todo esto está sujeto a un bien común, Eliseo, y audiencia, y a una objetividad sana. Entonces, vamos a ver, ¿cómo vieron Jesús y los apóstoles al Estado? Jesús aprobó el pago de impuestos, por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos. Y dijo, dad al César lo que es del César. Paguen los impuestos. Te guste, no te guste, paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque es una forma de sujetarse al Estado y contribuir con el Estado, porque finalmente suponemos, pensamos, creemos que nuestro impuesto va a parar en salud, educación y todo lo que quieras, ¿verdad? Ahora, si el Estado lo mal administra, eso ya es problema del Estado. Pero yo como ciudadano o la iglesia debería pagar sus impuestos, ¿verdad? Y de esa forma también sujetarse al Estado. Porque el Estado dice, vamos a pagar el impuesto, qué sé yo, a la luz, a la energía eléctrica. Bueno, paguemos, ¿verdad? Alentó Jesús a sus discípulos a obedecer a las autoridades judías sin imitar su conducta corrupta, porque lo que ellos enseñaban era bueno, que era la cátedra de Moisés. Entonces Jesús está diciendo, ustedes sujétense a estas autoridades, obedezcan porque lo que ellos están enseñando es bueno, pero no imiten su conducta, porque su conducta es vamos a decir, corrupta. Reconoció la autoridad de Pilatos y la autoridad de Dios sobre él mismo, en cuanto Dios es el dueño de esa autoridad que Pilato estaba ejerciendo sobre Jesús. Cuando Jesús le dice, ninguna autoridad te es dada sobre mí a no ser que Dios lo permita. O sea, vos estás en una posición de autoridad, ¿verdad? Porque Dios está permitiendo eso. Entonces, Pablo, durante el reinado de Nerón, escribió su epístola a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, en la capital del imperio, ¿verdad? Un imperio que por historia cualquiera conoce, el peor de todos los imperios fue el imperio romano, ¿verdad? Entonces, se podía esperar que él alentara a los cristianos a que se levanten contra el gobierno, querido Eliseo, pero finalmente él manda a que se sujeten, que se respete todo lo que es Romanos capítulo 1, 13, versos 1 al 7. Escribió él bajo inspiración del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 13 lo escribió bajo inspiración del Espíritu Santo. Para nosotros es palabra de Dios. Obedecer y sujetarnos a las autoridades, honrarles, ¿verdad? Siempre y cuando estas autoridades, como dijimos al principio, estén haciendo el bien común, ¿verdad? Y esté haciendo el papel que Dios le dio para hacer, que es hacer justicia, promover la paz, cuidar de las personas. Entonces, se debe toda honra y respeto a las autoridades. Entonces, en Romanos destaca el poder del Evangelio, y ahí también destaca cómo el deber cristiano como deber cristiano obedecer al Estado. O sea, Pablo habla de dos poderes ahí, el poder del Evangelio, capítulo 1, y el poder del Estado, ¿verdad? Y toma a los ciudadanos de este poder del Evangelio, les dice que se sometan a este poder humano, ¿verdad? Que respeten, siempre y cuando, repetimos, este poder humano pueda garantizar el trabajo que Dios le dio a hacer, o la función que Dios le dio a hacer. Entonces, el oponerse a ellos es oponerse a Dios. Esto es muy serio. ¿Por qué? Porque dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad?
entonces haz el bien. Entonces, si vos estás haciendo bien, las autoridades no tienen por qué molestarte. Y si vos estás haciendo el bien, como la iglesia está haciendo el bien, y las autoridades comienzan a oponerse, entonces no se está oponiendo a la iglesia, es al revés ahora, se está oponiendo a Dios. Porque todo el bien que la iglesia hace viene por mandato de Dios. O sea, Dios nos ordena no robar, Dios nos ordena no matar, Dios nos ordena a ser pacíficos, a no ser violentos. Entonces nosotros estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Viene el Estado ahora, se quiere poner en oposición a lo que Dios nos mandó. Ese es el momento en que yo pierdo el respeto y dejo de someterme al Estado. Entonces, Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versos 13 al 21, si puedes acompañarnos en la lectura, Eliseo. Sí, cómo no. 1 Pedro 2, 13. 1 Pedro 2, 13. Cómo no, voy rápidamente. Dice el verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por causa del Señor, sométase a toda autoridad. Por causa del Señor, porque Él nos manda a someternos, ¿verdad? Y Él nos manda a desobedecer. Ese es el punto, Eliseo. Dios manda que obedezcamos a las autoridades y Dios manda que podamos desobedecer, porque cuando por encima de la voluntad de las autoridades humanas está la voluntad de Dios, y estos se contraponen. Mientras no haya contraposición, con mil gustos yo me someto a las autoridades. Aún en aquellas cosas que me incomodan, aún en aquellas cosas que me parecen un poco injustas a mí como persona, ¿verdad? Por ejemplo, aumentaron el impuesto un 5%, me molesta, pero me someto. ¿Por qué? Porque no está poniendo en contraposición mi obediencia a Dios con la obediencia al gobierno. ¿Se entiende, querido Eliseo? Sí. Entonces, acá entra un tema interesante en lo que muchas veces escuchamos. Somos un Estado laico. En realidad, artículo 24 de la Constitución Nacional dice que nosotros somos un Estado aconfesional, no tanto laico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Estado laico funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, de manera independiente, en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada y en el cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. Esto es un Estado laico. En un sentido más estricto, la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno, territorio, ya sea del poder legislativo, ejecutivo o judicial. En un sentido más laxo, un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Entonces, a diferencia del Estado laico, el Estado aconfesional, que es el caso de Paraguay, es aquel que, aunque no se adhiere y no reconoce como oficial a ninguna religión en concreto, le reconoce relevancia a las expresiones religiosas de su pueblo, por lo que las fomenta y puede tener acuerdos con las instituciones religiosas presentes en su territorio. Es decir, nosotros no tenemos casi conflicto con el Estado en temas religiosos. El Estado respeta a casi todas las confesiones y de alguna manera contribuye al buen desarrollo de casi todas las religiones. Entonces, en ese sentido no hay problemas aquí. Ahora, ¿cuáles son las formas espirituales de oponerse, querido Eliseo, al Estado? Primero, con argumentos derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, es decir, contra la verdad. Argumento. Es decir, claro. Segundo, con oración y ayuno. Y tercero, haciendo el bien. De esta manera yo me estoy oponiendo al Estado en un sentido bíblicamente hablando cristiano, ¿verdad? Eso no significa que yo no pueda protestar y exigir mis derechos, pero la forma que la Biblia nos muestra también es el camino de la paz. El sermón del monte de la bienaventuranza de Eliseo es aplicado desde el mismo momento que Jesús predicó esto, es aplicado a cualquier cristiano. No es una utopía, sino ahí dice claramente bienaventurados los pacificadores, o sea, aquellos que buscan la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, desde esta posición,
Algunas veces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas con el Estado y comienzo a orar y ayunar, que orar es un mandato bíblico también. No estoy de acuerdo con el Estado y comienzo a argumentar contra ciertas cosas que a mí me parece que el Estado está haciendo mal, ¿verdad? Contra algunas leyes que quiere promover. Y también yo desde mi función de ciudadano comienzo a hacer el bien y de esta manera también puedo oponerme al mal que hace el Estado, ¿verdad? Entonces, algunas conclusiones, querido Eliseo, para luego dar lugar a la audiencia. Ajá. Dios permite los gobiernos para una regulación de la vida social para que no sea una anarquía y que la justicia no sea por mano propia o que el más fuerte tenga derecho sobre el más débil. Para eso está el Estado, para garantizar esto, ¿verdad? Ajá. Es lo mismo que la Biblia dice. Hubo personas en la Biblia como Daniel, Rahab, y algunos que se opusieron a las autoridades, Elías, sí. Pero esas oposiciones fueron claramente por priorizar el mandato de Dios, ¿verdad? No fue porque le pareció, porque estaba de onda levantarse contra el Estado. Entonces el Estado no tiene poder sobre Dios, es al revés, Dios tiene poder sobre el Estado. Es más, Dios lo estableció. Dicho esto, querido Eliseo, esta es la relación que tiene que haber entre iglesia y Estado. El Estado no debería ser de una confesión religiosa, es decir, tiene que ser aconfesional. Regular la libertad religiosa y velar que las prácticas no violen las leyes primordiales de la nación. Es decir, aunque el Estado sea aconfesional, tiene que regular las prácticas religiosas. De repente hay una religión que se le ocurre sacrificar personas en sus cultos, entonces la iglesia, el Estado debería intervenir. Claro. Pero mientras el Estado ve que las prácticas religiosas no están dañando el bien común o la convivencia social, entonces le deja en plena libertad a cada uno realizar sus confesiones religiosas. Respetar las confesiones y hacer respetar unos a otros y no inmiscuirse, querido Eliseo, en asuntos de fe, a no ser que haya peligro de una desestabilización nacional. Muy bien. Bueno, ¿qué cantidad de mensajes? Te voy a leer un poco algunos. Mencionaba hace un momento obedecer al Estado siempre y cuando no se contraponga con lo que Dios manda, ¿verdad? Sí. No es nuestro caso, pero hay lugares en donde no está permitido a las iglesias abrir las puertas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí podemos abrir con una, ¿cómo diríamos?, con presencia limitada, pero en fin, podemos abrir. Pero hay otros lugares en donde no pueden abrir. Entonces, ¿se podría aplicar allí, entre comillas, la desobediencia? Porque ¿quién nos manda a congregarnos? Dios. Dios, sí, pero ahí... Y el Estado te dice, no. Sí. No, las iglesias no abran sus puertas. En ese sentido se puede hacer algo como a la fuerza abrir, como se hizo hace poquito, y es de conocimiento público. Sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho, Eliseo, con qué entendemos por iglesia. Si el Estado no permite abrir un templo, no me impide a mí reunirme con otros creyentes, quizás en una casa o en otro lugar, en grupos más pequeños, ¿verdad? Ahora, si en ese lugar, como China, por ejemplo, no permiten distribución de Biblias, y yo puedo hacer eso secretamente desobedeciendo al gobierno o hacerlo abiertamente absteniéndome a las consecuencias. Ahí está el punto, querido Eliseo. Entonces, Daniel lo hizo abiertamente, abrió las ventanas que daba hacia Jerusalén y se puso a orar. O sea, Daniel asumió. Yo sé que esto me va a traer consecuencias, no me importa, yo voy a hacer igual. Hay otros que lo hacen en forma secreta, ¿verdad? Como lo hizo Rahab, desobedeció a las autoridades ahí en Canaán y escondió a los enemigos en su casa creyendo más a Dios o por la fe. Entonces, ahí yo creo que viene un sentido de ubicación de la iglesia a ver cómo respondemos a esta oposición del gobierno. ¿Lo vamos a hacer secretamente, sin dar sospechas, o lo hacemos abiertamente absteniéndonos a las consecuencias? Muy bien. Bueno, te leo algunos mensajitos. Dice, bendiciones, muy sabio el pastor, da gusto escucharlo, se nota que sabe de lo que habla, dice. Otro mensaje dice, buenas tardes, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles de la historia de la humanidad y él se sometió a la autoridad, como Nerón, y los que le persiguieron en todos los casos fueron los líderes religiosos, no fue un político ni un emperador. Por eso hay que sujetarse a las autoridades, por más malas que sean, por obediencia a Jesucristo. Está excelente la programación, saludos para ambos. Sí. Otro mensaje. Mirando esta perspectiva, Eliseo, claro que sí, ¿verdad? Voy a ir a la policía para poner orden, para que haya bien
en la ciudad, en la comunidad, yo creo que sí. Muy bien. Hoy tengo una consulta para el pastor. Encontré una lectura del supuesto Tercer Testamento. ¿Qué podría responder el pastor? Hablar Bueno, del Tercer Testamento ya es perder el tiempo, querido oyente. Lee nomás el Nuevo Testamento. Los 27 libros te va a ser más útil. quiero enviarle, felicitaciones. Envía aquí desde la línea 48. Dice que nos están escuchando. Saluda a los pasajeros y al chofer también. Y 44. Siempre está. Que suba, por favor, un poco más el volumen. Dice, chofer, si puede alzar un poquitito más el volumen. ¿Sí? Para que la gente pueda... Si el pueblo pide chofer, poné nomás. Voy a los mensajes del Facebook. Fidelina Palacios le saluda. Estamos mirando, estamos disfrutando. Fidelina Palacios es una hermana pastora que trabaja en la policía. Cierto, está en la policía. Así que hay un ejemplo para el oyente que escribió algo. Fue mi profesora en la secundaria, Fidelina Palacios. Un saludo a la hermana Fidelina. Sí, que siga afectando positivamente. Bueno, seguimos un poquito más y después te leo más mensajes, ¿sí? Ok, Eliseo. Nuestro deber final, Eliseo, es obedecer a las autoridades. No tenemos que tener esa equivocación de querer rebelarnos por cualquier cosa porque está de moda o porque nos parece. Tenemos que ser sabios en cuándo entender que el Estado está haciendo la función de Satanás, oponiéndose directamente a Dios, y cuándo nosotros no estaríamos pecando oponiéndonos al Estado. Tenemos que ser muy sabios. Orar por ellos es un deber. Construir la paz, ser agente de transformación social por medio del Evangelio. Así que dice 1 Pedro capítulo 4, verso 15, si puede leer, Eliseo. Sí. Yo creo que este texto es muy profundo. Sí. 1 Pedro 4. 4, verso 15. Es muy profundo y respondería casi a todas las preguntas que podamos hacer con respecto a esto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Seguí nomás. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, en pocas palabras, si vas a sufrir, sufrí por algo digno, ¿verdad? Y morí como mártir, como murieron nuestros padres espirituales por algo digno. No vaya a morir por ser rebelde, porque se te antojó o porque no estabas de acuerdo solamente en algo que podías haberlo sobrellevado quizás con la injusticia. Porque es cierto lo que dijo el oyente, el apóstol Pablo llevó encima mucha injusticia, le juzgaron por cosas casi parecidas a la de Jesús también, pero él sobrellevó todo y se fue al final. Pero eso lo hizo él por mandato de Dios, ¿verdad? Dios tenía un plan y un propósito con su muerte, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de una relación iglesia-estado, tenemos que hablar de una buena relación, donde la iglesia coopere con el Estado, ¿verdad? Y el Estado entienda que la iglesia es un brazo importante para la función que Dios le dio al Estado. Porque, mira, Eliseo, un ladrón se convierte en tacumbú, pero se convierte realmente, sale afuera y no roba más. Fue el Evangelio el que transformó su vida y cumplió el objetivo final de su estadía en la cárcel. No así vemos en la realidad que muchos que han ido por robo salieron más profesionales de ahí, ¿verdad? Entonces, esto el Estado lo tiene que entender, las autoridades lo tienen que entender y la iglesia le tiene que dar un claro mensaje al Estado. Nosotros somos personas que hacemos un bien común y participamos en la construcción del Estado. No somos enemigos del Estado, pero el día que ustedes sobrepongan sobre nosotros una carga que nosotros no vamos a poder llevar por mandato de nuestro Dios, nosotros no lo vamos a llevar. Claramente, venga las consecuencias que venga. Sí, señor. Dice este oyente, buenas tardes, un saludo a Olga Báez, fuerza en todo, dice Gerardo Paredes. Otro mensaje dice, si el pastor Miguel le puede enviar felicitaciones por su cumple a Elías Pascual de Upacaraí. Elías Pascual, mi querido hermano, no sé si el papá o el hijo, pero sea papá o hijo, muchas felicidades, hermano Elías. Bueno. Los dos pues se llaman Elías Pascual y ahí me mató. Muy y bien. Encima los dos son Elías Pascual Fernández. Bueno, aquí le leo este mensaje, Eliseo, pastor. Hoy justamente habló el profe Reiner y realmente comparto totalmente la postura, porque Dios nos manda a estar sujetos y
Muchos cristianos solo juzgan, critican y no oran por las autoridades. También. Y muchos también no cumplen sus obligaciones que cita Romanos 13. Saludos. ¿Escuchó hoy el programa con escuché la grabación, sí, sí, totalmente de acuerdo con el profesor Raima en su apreciación. Yo creo que ningún cristiano va a promover la rebelión, Eliseo. Y cualquier pastor o líder espiritual va a ser muy sabio a la hora de aconsejar a los que tienen peros contra el gobierno. Eso no significa que aplaudamos a todo lo que hace el gobierno. Yo particularmente, yo como persona, Miguel Gil, estoy en total desacuerdo con muchas cosas con el gobierno actual. No importa que cite la Biblia, no importa que tenga otros creyentes a favor, yo en algunas cosas estoy en contra. En este manejo de la pandemia, muchas cosas me dejan serias dudas del manejo del Estado en cuanto a la pandemia. Y no solo a usted, ¿eh? Pero, Eliseo, sigo poniéndome mi tapaboca cuando salgo, ¿verdad? Claro. Y bueno, trato de cumplir lo que las leyes dicen. Bueno, te leo algunos mensajes del Facebook. Saludos, siempre es agradable oírles, tanto el pastor como Eliseo, siempre con sabiduría y respeto tocan todos los temas. Por el trabajo no siempre puedo escucharles, generalmente en el camino les escucho. Y aquellos que no nos pueden escuchar íntegramente, porque a veces surge algo ahí en el tráfico, uno tiene que bajarse, esto queda íntegramente en el Facebook, lo pueden volver a mirar, y también queda en la web de Obedira, ¿verdad? Como podcast, usted va a Vida Positiva, ahí encuentra por el título y por la fecha. El estandarte y baluarte de la verdad de la tierra es la iglesia, 1 Timoteo 3:15, mientras la congregación, eclesía de cristianos se mantengan obedientes al Señor y cabeza de la iglesia, seguirá exponiendo las premisas falsas que tan crédulamente la mayoría asume como ciertas, como la alta letalidad del coronavirus. Este acto de confianza cristiana, así como la de racionalistas nórdicos que no usan mascarillas ni guardan distanciamiento social, demuestran que las premisas tan repetidas en los medios de comunicación no son ciertas o completamente veraces. Por esta razón, no existe la terrible tragedia que tanto advertían los medios de desinformación masiva. Por tal motivo, Sófocles recordaba: la verdad puede más que la razón. Esto es cierto, la verdad puesta a prueba permanece y prevalece siempre. Bueno, y sigue el mensaje, ¿eh? Esté en el caso que Abraham esté en el caso de que yo crea que se trata de una falsa pandemia, ¿no? Pero hasta que no tengamos pruebas de eso, sí. Además aquí se trata de nuestra salud aparentemente, ¿verdad? Y como todos amamos el bien común y queremos que todos vivan de la mejor manera, colaboramos con el Estado en ese sentido. Claro. El día que nosotros nos demos cuenta que el Estado nos está tomando el pelo, que todo esto es un montaje y es una falsa, yo creo que toda la ciudadanía va a reaccionar. No sé cómo. Aún la iglesia va a reaccionar. ¿En qué sentido va a reaccionar? Primero va a reaccionar con una profunda decepción, ¿verdad? Y quizás le duela muchísimo haber dejado tantos meses de no congregarse, por todo se trató de una farsa. Pero para llegar a ese punto, Eliseo, tendría que ser una demostración con argumentos tan sólidos que nadie tenga dudas. Hasta ahora todos son supuestos. Todos son supuestos, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que hay muchas cosas que nos causan serias dudas con respecto al tema de la pandemia. Todos los días tenemos cantidad de muertos solamente por COVID y no nos dicen si alguien murió de cáncer, si alguien murió de accidentes, si alguien murió de un paro cardíaco. Deberían informar todas las muertes, porque si informan solamente del COVID, le satura a la sociedad. Entonces, si dicen, hoy hubo 100 muertos, de los cuales 10 fueron de COVID, 10 fueron por infarto, 10 por accidente, cosa que se hacía siempre en los informes policiales, en los noticieros, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que por ahí viene la mano de la decepción y la sospecha de la ciudadanía en la actuación de este gobierno, especialmente el Ministerio de Salud. No confundamos el ámbito legal de la ética cristiana, dice Carlos Vargas. Una cosa es el derecho y otra la libertad de ejercitarlo. Lo que todos debemos es estar unidos en defender nuestros derechos inalienables, aun cuando discrepemos de la práctica. Bueno. A ver, ¿qué tal estamos ahora? Tenemos 2 minutos, pastor, ¿eh? 2 minutos. Gloria a Dios, que Él lo siga usando al pastor, dice Almides de Limpio.
A ver qué más. Bueno, aquí le hacen una pregunta que después le voy a decir. Dice: bendiciones, gracias por estar allí, cómo se aprecia. ¿Están de acuerdo con usted? Otra persona dice: estamos de acuerdo. Muy bien. Preguntan si es que qué le parece lo que hizo John MacArthur en su contexto de California. Opinamos ya y algo 2 martes sobre sí, eso. Sí, ya dijo. A ver qué más. Muy bueno el programa, que Dios le bendiga. Gracias por hablar siempre con claridad. Dios lo sigue usando. En el Facebook también. Bueno, estos son los mensajes que llegaron, pastor. Tengo una aplicación práctica, Liceo. Somos ciudadanos que podemos reclamar nuestro derecho, usar la ley o acudir a la ley cuando creemos que ha sido violado nuestro derecho, ¿verdad? No importa que sea cristiano o no. O tengo la libertad de renunciar a mi derecho, que también es un derecho. O sea, te puedo demandar, pero no quiero demandarte. Un ejemplo. Bueno. Cuando el Estado sobrepasa su función de protegerme y garantizar mi libertad, ahí puedo rebelarme o desobedecer. El Estado no puede tener influencia en mi fe porque es un Estado aconfesional. Y mi fe no debería atentar contra las leyes de protección civil. O sea, mi ley debería ser una bendición para aquella persona que igual no es de mi fe. Es decir, si tenés un cristiano al lado, ese cristiano te garantiza paz, seguridad, protección, honestidad e integridad. Esa debería ser la lectura de la sociedad y la lectura del Estado con respecto a las iglesias cristianas. Amén. Qué gusto fue escucharlo, pastor. Gracias por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación.